Buenas tardes y vamos a comenzar con una nueva conversación y en este caso con la última, con la que cierra este ciclo dedicado a los cambios y a las transformaciones sociales. Está con nosotros, como suele ser habitual en las conversaciones para cerrarlas, un pastor de la Iglesia, un pastor de la comunidad cristiana, en este caso, Monseñor Jesús Fernández González, que actualmente es obispo de Astorga. Y está aquí sobre todo porque es presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española desde el 2020. Es también el año en el que fue consagrado como obispo de Astorga, o fue designado, mejor dicho, obispo de Astorga, porque había sido consagrado como obispo anteriormente, en el 2013, ejerciendo como obispo auxiliar de la diócesis de Santiago de Compostela. Monseñor Jesús Fernández es leonés, como un servidor. Nació en la provincia de León y fue ordenado sacerdote en la diócesis de León, donde realizó toda su formación. Estudió en el mejor instituto de enseñanza media, en el mejor instituto público de enseñanza media que hay en León, que es el Instituto Padre Isla, en el que también estudié yo unos años después que usted. Por eso digo que es el mejor que hay en la ciudad leonesa. Realiza posteriormente los estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor de León y realizó también estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha tenido una larga trayectoria pastoral, siendo párroco en distintas comunidades cristianas de León y de su provincia. Ha sido en diferentes periodos formador, rector del seminario, profesor también del Seminario de León, vicario episcopal de la Pastoral y del Clero y vicario general también de la Diócesis de León. Desde el 2014 forma parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, primero como responsable de Justicia y Paz, posteriormente como acompañante de Cáritas Española, encargo que sigue desempeñando en la actualidad, y, como digo, como presidente actual de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social. Es autor también de un libro, de una obra, publicado por PPC en 2012, Vivir de la Eucaristía, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Y como vamos a poder comprobar, es un gran comunicador, es alguien que vive con pasión la fe y su transmisión, y por eso también acompaña con retiros espirituales, con charlas, muchas comunidades cristianas. Antes recordaba, se lo decía porque no se lo había comentado en los contactos que habíamos tenido, para que pudiera venir hoy aquí a estar entre nosotros, que la primera vez que le escuché fue el año siguiente de la pandemia, en un programa de televisión de la Televisión de León, de las 7. Yo ese año, posterior de la pandemia, gracias a la generosidad de la comunidad, pasaba la Semana Santa con mi madre en León y veíamos de vez en cuando la televisión local. Como era en Semana Santa, esta televisión ofreció en un programa una entrevista a dos de los obispos de la provincia de León, a Monseñor Luis Ángel de las Heras, que es el obispo de León, y a Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. Y el presentador comenzó diciendo: este año, afortunadamente, aunque tengamos que ir todavía con mascarilla, vamos a poder tener Semana Santa, porque el año anterior no tuvimos Semana Santa. Y Monseñor Jesús Fernández, espontáneamente, con mucha naturalidad y también con mucha simpatía, interrumpió al presentador y le dijo: perdón,
el año pasado, claro que tuvimos Semana Santa. La tuvimos en nuestras casas, siguiendo las celebraciones por televisión, por la radio. Fue otra manera de celebrar la Semana Santa y quizás más profunda, con más interioridad y con menos manifestaciones externas. A mí aquella intervención me llamó mucho la atención por la perspectiva que ofrecía. A mí no se me ocurrió, ¿no?, cuando estaba viendo este programa, pues decir, tener ese comentario, ¿no? En la segunda ocasión que le conocí, porque esto es un dato importante, Monseñor Jesús Fernández fue futbolista antes que sacerdote y obispo. Y para los que somos de León, que Monseñor Jesús Fernández haya sido portero de la Cultural y Deportiva Leonesa, del cual además luego también fue capellán, que es el equipo local, es muy importante. Casi más importante que si Mbappé viene para el Madrid, yo creo. Para un leonés esto es muy importante, ¿no? También le conocí y coincidí con él, y hace alusión a su capacidad deportiva hace 2 veranos en la peregrinación europea de jóvenes. Las diócesis de Castilla y León hacíamos el Camino de Santiago desde Vigo hasta Santiago por una ruta que se llama el Camino Espiritual, que es un camino del camino portugués. Y en Padrón, en la última etapa, en la más larga además, que era Padrón Santiago, allí apareció en chándal Monseñor Jesús Fernández, se puso a la cabeza del grupo como buen pastor y allí iba llevando un ritmo que a veces era difícil de seguir. Bueno, pues como van a ver, es un gran comunicador, es también pues muy preocupado por la doctrina social. El lema que tiene como obispo es precisamente evangelizar a los pobres. Don Jesús, de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo de venir esta tarde hasta aquí, los kilómetros que lleva el viaje de ida y vuelta y por lo que nos va a decir. Pues muchas gracias, Padre Ricardo. Se nota que es de León y entonces tira para casa, ¿no? Porque, bueno, siempre se exagera un poco, ¿no? Es verdad que esa etapa la hicimos, pero solo fui al principio en cabeza. Después ya me pasaron sobradamente. Y también es verdad que jugué a fútbol, pero bueno, también de forma modesta, ¿no? Precisamente aquí ahora tenéis al Unionistas, que está muy fuerte, que ha empatado en León, ha empatado en Ponferrada, o sea que es un equipo muy bien hecho. Bueno, agradezco la invitación y al Padre Ricardo, el prior, a todos los padres dominicos. Para mí es un honor, ciertamente, estar aquí, en una ciudad que, como comentaba antes, es una ciudad de un nivel cultural alto y, por lo tanto, estoy ante personas que entienden, que saben y que tienen sensibilidad. Por eso, para mí es un honor poder dirigirme a vosotros en este tema que se me proponía, sobre este tema de reforma social y doctrina social de la Iglesia. Vamos a intentar echar una mirada sobre la realidad de nuestro mundo más próximo, del mundo un poco más global. Vamos a enfocar ahí o tratar de aproximar a esa realidad la luz del Evangelio, particularmente de la doctrina social de la Iglesia, que es el Evangelio decantado y aplicado a situaciones concretas. Gracias de nuevo. Voy a comenzar hablando un poco de ciertos desafíos y retos que se le presentan al mundo actual. Desafíos de tipo socioeconómico, laboral, cultural y hasta religioso. A continuación, abordaremos lo que significa la doctrina social de la Iglesia y su valor como herramienta para afrontar esas situaciones, dar respuestas y proponer soluciones. A continuación, también veremos algunos principios fundamentales de esa doctrina social de la Iglesia, brevemente, y terminaremos volviendo a cosas concretas, a la aplicación sobre algunas cuestiones actuales, desde la perspectiva o desde la visión de la doctrina social de la Iglesia. Estamos, sin duda, en un mundo que tiene y presenta, está herido y presenta muchos desafíos.
Y además que está cambiando de una forma muy acelerada. En el ámbito que más conozco, que es el eclesiástico, el religioso, lo estamos notando mucho, ¿no?, este cambio. Pero yo he tenido un retiro en Monbuey, que está en la zona de Zamora, cerca del pueblo de Sanabria, y allí lo comentábamos, y es verdad, está disminuyendo mucho la asistencia religiosa, incluso en los pueblos. Estoy de visita pastoral por aquella zona, y es verdad que la gente te acoge pues con los brazos abiertos, te reza, pero en uno de los pueblos, en muchos de ellos va casi todo el pueblo. Incluso a veces van de otros pueblos porque son demasiado pocos, y para no parecer tan pocos, en un pueblo llamado Letrillas había 4, pero allí solo viven 2. 2 vinieron del otro pueblo, porque 2 parecen muy pocos, ¿no? Pero también es verdad que en un pueblo pregunté cuántos vivían, y eran 72, y estaban 7. Entonces, claro, uno se da cuenta de que la secularización no está solo en la ciudad, llega a los pueblos. El mundo está globalizado, hay televisión, hay internet, y realmente los valores se van contagiando y asumiendo en todas las partes. Pero bueno, el tema religioso no es el que quería empezar. Quería empezar con algún reto socioeconómico. A nivel mundial, en este momento vemos que es muy significativo el grado de conflicto y guerras que existen, ¿verdad? Más de 20, aunque nosotros nos fijamos en Gaza y Ucrania sobre todo. Pero a nivel social también hay mucha polarización, política, tensión, también en nuestro país. Mucha gente que tiene que huir, lo recordábamos anteayer, con motivo de la jornada de Manos Unidas, precisamente por el cambio climático, la desertización, millones de personas tienen que huir también de la guerra hacia nuestras tierras, y muchas veces se encuentran las puertas cerradas. Son problemas que están afectando al mundo, problemas también como el paro, la pobreza, la falta de vivienda. Y en nuestras tierras de la España interior, aquí en Salamanca supongo que también, en las aldeas pequeñas, desde luego en Zamora, en León, en Orense, estamos viviendo una fuerte despoblación. Decía antes que hay pueblos donde hay 2 personas, donde hay 3 o 4, y algunos que desaparecerán rápidamente y quedarán como residencia, en todo caso, para el verano. Esos problemas socioeconómicos, dice el Papa que detrás tienen unas estructuras sociales injustas, que divinizan el mercado. Habla también de corrupción ramificada, una deuda externa impagable para muchos países del tercer mundo, la evasión fiscal universal, la especulación financiera, estructuras que están contaminadas de pecado y que están provocando todos esos problemas, esas heridas, que son desafíos que tenemos que afrontar, incluido pues esa cultura del descarte. A veces, como tengo que atender también a la ciudad, como tengo que atender también, pues igual no paso el momento la diapositiva. Un mundo complejo y herido, lleno de desafíos, y hemos visto brevemente, porque no es propiamente el contenido en el que yo quiero detenerme, esos desafíos socioeconómicos y laborales. Decíamos que detrás de todo ello está el pecado, está situaciones injustas que provocan todos estos desafíos. Desafíos culturales, en segundo lugar. Podemos hablar de un desafío importante que es la indiferencia, derivada del individualismo pagano. El individualismo supone la ruptura de relaciones. El ser humano, y Cáritas en su análisis de la Fundación Foessa, que forma parte de Cáritas, ha puesto como el foco en un problema muy actual, que es la desvinculación. La desvinculación que podemos aplicarla a distintos ámbitos de relaciones. Por supuesto con Dios, desvinculación social con los demás, incluso desvinculación con la naturaleza, a la que se la quiere someter muchas veces a una sobreexplotación, y hasta podríamos decir con nosotros mismos.
la desvinculación. Ese es el individualismo. Uno se cree que está solo en el mundo, se cree y se hace Dios, y se convierte en la medida de todo. Ese individualismo, en el fondo, va a provocar una indiferencia frente al otro. El Papa habla de globalización de la indiferencia. Por eso de que ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros mismos podemos estar tentados de eso, ¿no? De pasar de largo frente a las dificultades de los demás y centrarnos exclusivamente en nosotros mismos. La crisis es también antropológica y termina por ser rechazo de Dios. Crisis antropológica porque el ser humano se está convirtiendo en muchos casos en un ser al nivel del animal. Bueno, del animal. Es que hay personas que ahora mismo al ser humano les parece que es inferior a él. Porque sobramos, ¿verdad? Algunos creen que sobramos. Por tanto, se da más importancia a un perrito que se le lleva en carricoche, que se le pone una... Bueno, yo es de las cosas que ciertamente me pone. Me río, pero en el fondo me parece una injusticia, ¿no? Llevar a un perro bien albergado, perdón porque aquí habrá alguno que lo tenga, yo no tengo nada en contra de que se cuiden los animales, pero me parece que no se debe convertirlos en personas. Eso es lo que yo quiero defender. O sea, el animal es un animal, y lo digo por ejemplo por mi hermana. Yo tengo una hermana que compró un perro. Bueno, pues ese perro lo tiene dentro porque fuera puede coger frío. Pero yo digo que si el perro siempre estuvo al aire libre, no tiene por qué coger frío, ¿no? Pero a lo mejor alguien me quiere explicar lo contrario y yo también lo explico. No quiero entrar en este jardín porque a lo mejor no salgo trasquilado. Pero el ser humano ciertamente está, o la antropología, el concepto cristiano de persona, está en crisis. Y a veces se le puede convertir, desde luego, en el mercado laboral se le puede convertir en una pieza del engranaje. Pero también en la vida ordinaria se le puede igualar, como decía, a los animales. Mirad, el ser humano es creado por Dios, es hijo de Dios o hija de Dios. Entonces tiene una dignidad en sí mismo y así debemos considerar. En el fondo, si hacemos esto, estamos rechazando a Dios y, por lo tanto, todo lo que nos hable de un Dios que ha hecho digno al hombre, que le considera que no es mercancía, que no se puede abusar de él, en el fondo ese Dios también nos estorba. Por eso, al final de esa crisis antropológica, puede estar el rechazo de Dios. Otro desafío cultural sería el relativismo. Eso de que nada es verdad ni mentira, sino del color del cristal con que se mira. Y hay hasta canciones que lo proclaman. El relativismo que está en relación con el desencanto y la crisis de las ideologías. Eso de que hoy es A y mañana es B y no pasa nada, eso, verdad, que chirría. El relativismo, al final, hace que no podamos crecer ni como personas ni como sociedad. Difícil en un relativismo, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando uno defiende una verdad subjetiva, se hace difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales. Es decir, desde el relativismo no habrá proyectos comunes, habrá proyectos individuales y por lo tanto no hay acuerdos y no podemos crecer como sociedad ni como pueblo. Finalmente, como desafío cultural, el consumismo y el hedonismo. Estamos en una cultura en la que importa mucho la apariencia. Caemos en la superficialidad. Solo basta con ver algún tipo de programas en la televisión. Lo que importa es cómo va vestido, cómo va peinado, qué bien canta, qué bien habla, qué guapo es, qué guapa es. Importa la superficialidad, la estética, lo inmediato, la imagen. En una sociedad donde lo que importa es eso, el placer estético, lo sensible, ciertamente también nos falta libertad. Y es un desafío afrontar eso.
Porque una sociedad que se construye sobre esos valores es difícil que pueda también crecer. Pensemos la juventud, si solo se detuviese en esas referencias, en esa vida superficial, ¿cómo le podríamos comunicar la seriedad, el peso de la vida, el peso de la responsabilidad? No nos extraña que cada vez haya menos voluntariado, menos gente dispuesta a echar una mano, menos gente comprometida con lo social o con la propia Iglesia, con la vocación. Desafíos religiosos también. Marco 3 cuestiones. Primero, la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos de los cuales tiende al fundamentalismo y otros a una espiritualidad sin Dios. Fundamentalismo, es decir, radicalismo, planteamientos fuertes desde el punto de vista religioso, o también una espiritualidad sin Dios. Yo conozco a una persona, por ejemplo, que cuando está muy cansada dice que se va a una casa y pasa unas horas mirando una pared en blanco o a un círculo. Es una espiritualidad, pero sin Dios. Esto se lleva, ¿verdad? Se lleva. Esa espiritualidad sin Dios es un reto en el campo religioso, porque nuestro Dios tiene rostro. Nuestro Dios tiene rostro, el rostro de Jesucristo. Por tanto, para nosotros es un reto ese tipo de religiosidad sin Dios. En segundo lugar, apunto a la secularización, que pretende recluir la fe y la vida eclesial en el ámbito privado. ¿Esto qué riesgos tiene? Tiene, por ejemplo, el riesgo de que perdemos el sentido del pecado. Se pierde el sentido del pecado, porque claro, si no hay un Dios que nos pida responsabilidad, ¿a quién damos cuentas? A nosotros mismos, en todo caso. ¿Se las damos al Estado o a las instituciones públicas? ¿Y quiénes son para mandar en mí? Al fin y al cabo, si no hay un Dios, algún ser superior, perdemos ciertamente el sentido del pecado. Y también esta secularización provoca desorientación, de no saber muy bien hacia dónde ir. Yo hoy ponía en el retiro el ejemplo del desierto, que no deja pisadas, no sabes hacia dónde ir, te pierdes en el desierto. Y este momento en que hay tanto relativismo cultural y de valores, nuestros jóvenes con frecuencia no saben hacia dónde ir. Más bien cuando además a los líderes se les está desacreditando, políticos, religiosos, de todo tipo. De modo que tratamos de cortar la cabeza, valga la expresión, a los líderes y creamos una cultura donde todo da igual. Este es un problema y es un desafío social, pero también religioso. Finalmente también creo que en el sentido religioso es un problema cuando la fe la vivimos sin compromiso. Benedicto XVI en su día trató la esencial relación entre la fe cristiana y el compromiso social, sobre todo con los más necesitados. Y también el Papa Francisco ha indicado que por su conexión con el amor, la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz. Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican en la caridad una ciudad construida sobre las relaciones, que tienen como fundamento el amor de Dios. En segundo lugar, nos acercamos a los grandes principios. Vamos a detenernos unos momentos en el valor de la doctrina social de la Iglesia. Después de afirmar, como he hecho ya, que un Dios que muestra el camino y cuestiona la primacía del mercado y del dinero no cae bien, ya lo decía hace un momento. Y sobre todo el laicismo. Hablé antes de secularización. El laicismo va a intentar
conseguir que nos repleguemos. Pero dice el Papa Francisco también frente a eso: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Todos los desafíos indicados, que ya he indicado, incluido el laicismo que acabo de nombrar, frenan el compromiso cristiano. Necesitamos fundamentar y estimular ese compromiso cristiano. Muchas veces se nos acusa de esto a los cristianos, de que no tenemos compromiso social. Y, por lo tanto, me parece que la doctrina social es una buena herramienta para fundamentar y estimular precisamente ese compromiso cristiano. Estamos en una nueva etapa evangelizadora que ha de estar marcada por la alegría y el anuncio de la misericordia de Dios. Esta nueva coyuntura sociocultural y eclesial nos exige un discernimiento sinodal a partir de la escucha atenta del amor de Dios y el diálogo. Nos exige asimismo una salida misionera al encuentro del mundo y de los pobres y excluidos. Para hacer realidad el discernimiento y la misión necesitamos una conversión personal, pastoral y estructural. También necesitamos la doctrina social de la Iglesia, que nos permita ver la realidad con los ojos de la fe y orientar nuestras decisiones y acciones para ser testigos y apóstoles y para edificar el reino de Dios aquí en el mundo. La doctrina social de la Iglesia me permite vivir como creyente y ciudadano, sin que haya fractura entre ambas realidades. A veces sufrimos una esquizofrenia. Una cosa es la fe que vivimos en la Iglesia y otra es la que vivimos en la calle. Y esta esquizofrenia es peligrosa. Nunca podremos realmente anunciar de verdad el Evangelio con esta esquizofrenia. Tenemos que unir la vida ordinaria con la vida de fe. Esta esquizofrenia, la doctrina social de la Iglesia nos ayudará, sin duda, a superarla. Esta doctrina social de la Iglesia forma parte del contenido de la evangelización. La Iglesia quiere anunciar el Evangelio para fecundar la vida personal y la sociedad, las relaciones sociales, la economía, la política, la cultura. Benedicto XVI define a la doctrina social de la Iglesia como caritas in veritate in re sociale. Caridad en la verdad, en la cuestión social. Anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es servicio de la caridad, pero en la verdad. En el capítulo 4 de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de la dimensión social de la evangelización y destaca las repercusiones sociales del carisma, presentando la doctrina social de la Iglesia como instrumento de la evangelización de lo social y parte del anuncio evangélico. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia se presenta como un servicio pastoral. El fin es iluminar la conciencia para la acción de los fieles, aplicando el mensaje de Jesús a las situaciones cambiantes de orden social, económico, político y cultural. Para ello, ha de cumplir un triple deber: anuncio de la verdad acerca de la dignidad del hombre y de sus derechos, denuncia de las situaciones injustas y cooperación a los cambios positivos de la sociedad y al verdadero progreso del hombre. Bien, ahora nos vamos a detener muy brevemente, porque quiero
No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? No quiero cansar, para que pueda también haber, al final, un poco de diálogo si alguien quiere preguntar o compartir alguna idea. Grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. El primero es la dignidad de la persona. Hace un momento hablaba de esa dignidad que se fundamenta en el ser criaturas de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos capacidad de entender, tenemos capacidad de decidir, tenemos capacidad de crear belleza, de crear cultura. Esto no son palabras menores. Porque si el ser humano puede progresar, es verdad que a veces nuestro progreso puede ser equivocado, pero si tenemos esa capacidad, eso nos diferencia del animal. Así que la dignidad también al animal le ha creado Dios, pero nosotros ha sido a imagen y semejanza suya. La dignidad de las personas no se fundamenta, por lo tanto, en circunstancias más o menos pasajeras. No depende de que sea muy alto, de que sea muy fuerte, de que marque bien los goles. La dignidad no depende de eso. La dignidad depende de ser persona, de lo que es, no de lo que tiene, ni de lo que hace. La tiene por ser persona. Cuando este principio fundamental de la vida social no está garantizado, dice el Papa en Fratelli Tutti, no hay futuro para la humanidad. No hay futuro. Segundo, digamos, valor fundamental, principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es el bien común. Principio básico de ordenación social, que consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como tales. Por tanto, bien común son esas condiciones que permiten a la persona individual y socialmente entendida progresar, crecer. Pero también hablamos de bien común en todo aquello que favorece a las instituciones que favorecen ese bien común. Por lo tanto, también hablaríamos del valor social o del bien común que es la familia, que es la escuela, que es la parroquia. Esas instituciones, bien común, porque son instituciones que favorecen las condiciones para que la persona crezca de forma integral, humana, espiritual, social, cultural. Tercero, la solidaridad como virtud personal y hecho social fundamental para la organización de la vida en sociedad. En cuanto nos necesitamos unos a otros y somos interdependientes. No se trata de un sentimiento de buenismo. San Juan Pablo II, nos ofreció una definición muy precisa sobre lo que es la solidaridad. Decía él, en Solicitudo Rei Socialis, no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por lo tanto, la solidaridad no es solo un golpe de corazón, que vemos una imagen pues, de la televisión de una persona o de un niño, por ejemplo, con el vientre hinchado por el hambre, nos conmueve. No solo es sensibilidad voluntaria, es una determinación que se mantiene en el tiempo. La solidaridad surge de asumir la responsabilidad ante la fragilidad de los demás. Responsabilidad ante la fragilidad de los demás y se expresa en el servicio, que adquiere formas diversas de hacerse cargo del vulnerable. Finalmente, subsidiariedad y participación. Subsidiariedad consiste en que si alguien tiene capacidad de hacer algo, no tenemos por qué restárselo. El Estado no tiene que hacerlo todo. Para eso está la sociedad civil, decimos con frecuencia. Si yo en mi casa, mi madre, aunque esté limitada, puede hacer algo, yo le dejo que lo haga, porque si no, le estoy diciendo que no vale para hacerlo, ¿verdad?
Eso es subsidiariedad. Si ella puede hacerlo, que lo haga. Si no, le ayudo. Si alguien puede hacer algo, dejemos que lo haga. Lo contrario se llama paternalismo, ¿no? Querer solucionarlo todo, te lo damos hecho, pero eso no hace crecer a la persona. A la persona hay que dejarle que tenga también la posibilidad de hacer cosas, de demostrarse a sí misma y a los demás que vale, que no es inútil. Subsidiariedad, participación. Bien, algunos retos. Algunos retos que nos desafían hoy como personas. En primer lugar, la defensa de la vida y de la dignidad de la persona. Este es un reto muy importante ya. Esos principios genéricos los vamos aterrizando en cosas concretas. Primer derecho del ser humano es a la vida y a ser respetada su dignidad. El Papa San Juan Pablo II denunciaba con fuerza la cultura de la muerte, instalada entre nosotros en forma de derechos, el derecho al aborto y el derecho a la eutanasia sobre todo. En este contexto hemos de defender la vida de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte natural, pasando por su cuidado en el tránsito por este mundo. Ahora se habla mucho de derechos. Sin embargo, muchos son conculcados de forma sistemática. A mí me duele, como a vosotros seguro, ¿verdad?, ver que si en algún estado americano, que hablaban ahora estos días de que iban a cuestionar el derecho al aborto, lo presentaban como una gran desgracia. Es un retroceso para la humanidad. O sea, impedir el aborto es un gran retroceso para la humanidad. Así nos lo querían presentar. Bien, en este contexto, en este sentido, por tanto, defensa de la vida, defensa de una sociedad de los cuidados. Hemos hablado mucho de la sociedad del bienestar. Todo el mundo está bien. Pero hemos olvidado que quizás tenemos... Sobre todo esto viene a partir de la pandemia, ¿verdad? Que descubrimos, y fue un buen descubrimiento, que tenemos que cuidarnos mucho unos a otros. Tenemos que cuidarnos. Y que no tenemos que estar esperando a que venga el Estado a cuidarnos, que también en la familia, en los pequeños círculos, comunidades, tenemos que cuidarnos unos a otros. Donde se implique el Estado, también la comunidad y las personas. No se lo podemos dejar todo al Estado, porque ya sabemos lo que hace. Y no puede tampoco, por otra parte, hacerlo todo. Tenemos que implicarnos también las personas y la sociedad y las comunidades cristianas. Esto en Cáritas lo tenemos muy claro. Queremos que la comunidad sea el principal sujeto de la caridad. Y no lo conseguimos muchas veces. Hay Cáritas, la de Salamanca sé que es muy buena, tenemos aquí el cambio, la Cáritas de Salamanca es ejemplar, pero hay Cáritas que recurren a mí cuando tenemos la Asamblea General, porque tienen muchísimos trabajadores y tienen miedo a que fracase todo eso. Yo mismo en Ponferrada, por ejemplo, que es la ciudad mayor que tenemos, es una diócesis pequeña. Ponferrada es una ciudad todavía bastante curiosa. Pues decimos a veces es que hay muchos trabajadores y las parroquias están como desvinculadas. Tenemos que ver que la comunidad es el sujeto principal, ¿verdad? Una sociedad de los cuidados. Todos tenemos que implicarnos en el cuidado de los frágiles, en el cuidado de los enfermos. Y ese cuidado también lo tenemos que enfocar hacia la casa común. Porque cuidar al mundo nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Dice también el Papa. ¿Verdad que nos damos cuenta de esto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta en las últimas décadas. Porque el tema ecológico, la Iglesia ha sido pionera también. Y muchas veces pensamos que vamos detrás. No, muchas veces vamos delante, pero en el momento en que parece una bandera que es interesante, nos la roban. ¿Es verdad? En esto la Iglesia ha sido pionera. San Juan Pablo II habló mucho sobre el cuidado del medio ambiente. Y era un momento que aparecen grupos y ya como que es suyo y nosotros a lo mejor no defendemos bien esa bandera. Porque creemos, a ver, soy franco, a veces como esos grupos son de izquierdas, pensamos que es una causa de izquierdas y nos estamos de ellas.
No, defender el medio ambiente y la ecología no es de izquierdas. No es de izquierdas, es de la Iglesia. Porque, pensad un dato, solo tened en cuenta la cantidad de niños, por ejemplo, en Hispanoamérica, mueren porque beben agua de ríos que van contaminados por agua. Eso es causa de la Iglesia. Es causa de la Iglesia. Pensad en todos los millones de personas que emigran porque se desertizan. Eso es causa de la Iglesia. Pensad en nuestro propio territorio, personas que sufren enfermedades, asma, por las altas temperaturas. ¿Es causa nuestra o no es causa nuestra? Es decir, cuidar también del medio ambiente. Segundo reto en este ya concreto. Bien, el segundo reto es una economía y una política solidaria orientada al bien común. Antes lo presenté como problema y ahora tratamos de ver algunas soluciones. La persona ha de ser escuchada, valorada y reconocida en su actividad económica. Se ha de apostar por una economía solidaria que coloque a la persona en el centro. Partiendo de la realidad, tanto la actividad económica como la política actual necesitan un cambio de orientación para que estén ordenadas a la consecución del bien común y garanticen la dignidad de cada persona. Yo no quiero meterme en política, pero ahora mismo tenemos partidos que buscan el interés del partido, más que el bien común. Este tema del bien común como que no existe. La política, la economía y en muchos sectores, el bien común por encima de todo. Entonces, también la economía y la política deben estar orientadas al bien común, a crear condiciones que permitan a la persona desarrollarse individual y socialmente. Decía Benedicto XVI que la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, y no de cualquier ética, sino de una ética amiga de la persona, Caritas in Veritate. Precioso. Una ética amiga de la persona. El dinero debe servir, no gobernar, dice también Francisco. Nosotros mismos, los obispos en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, apostamos por un modelo económico inclusivo y de comunión. En Caritas estamos desarrollando propuestas alternativas al modelo economicista imperante con la economía social. ¿Tenéis moda red? No tenemos moda red. Tampoco tenemos moda red. Pero moda red son empresas de reinserción social donde los que se contratan de técnicos que asesoran son personas en riesgo de exclusión. Sobre todo funciona el tema de recogida, almacenamiento, reciclaje y venta de prendas usadas. Pero hay otro tipo de empresa. En Astorga no tenemos, en Santiago teníamos. En Santiago, pues el director, el Capel lo conoce bien, y ahora pero estaba muy orgulloso porque eran 22 personas y 20 eran de riesgo. Estaban en riesgo de exclusión social, y es muchísimo. Solo 2. Yo, en una comida solidaria que tuvimos en San Seminario, que es el seminario donde yo vivía, comí al lado de uno de esos que iban a entrar cuando se fundó. Y es una satisfacción ver la alegría que tenía y la dignidad con que se expresaba, porque iba a tener trabajo. Expresión, es verdad que no son muchos los trabajadores que están en estas empresas de reinserción social o economía solidaria, pero son síntoma de que es posible otra economía. Tercero, dar prioridad a una cultura del encuentro y de la amistad social. Hay una palabra que ya pronuncié, que está de moda. Parece que la Real Academia la definió como la palabra del año, que es polarización. Polarización que está de moda especialmente en la política. Los otros y nosotros. Poner muros en vez de puentes. Querer ganar prestigio y votos a base de pintar lo negativo del otro, rechazar cualquier acuerdo. Esto es polarización. Pero esto tampoco es cristiano. La doctrina social de la Iglesia, desde luego, no la aprueba.
no aprueba esta forma de actuar. Más bien, el Papa insiste mucho en que debemos crear una cultura del encuentro y de la amistad social. Claro, detrás de esta polarización que está, pues hay valores de fondo. No surge por casualidad. Es porque nuestra sociedad ha destacado excesivamente la autonomía personal frente al otro. De esto ya hablamos, el individualismo. Si yo soy Dios, pues yo hago lo que sea por seguir siendo Dios. Y someterlo en su estado. Excesiva autonomía, individualismo y también incluso el positivismo jurídico. A partir de este posicionamiento, ¿sabéis lo que es el positivismo jurídico? Aquí habrá alguno que sea experto en derecho. Quiere decir, el positivismo jurídico afirma que lo bueno lo decide la ley y lo decide la voluntad del gobernante. No es una cosa buena en sí, una acción buena en sí, sino lo que decida. Es decir, si hay unas votaciones y gana un partido, ese partido decide, o ese gobernante decide lo que es bueno o malo. Es decir, la voto es bueno o es malo, porque ha ganado con los votos. Entonces, la bondad no está en el hecho en sí, sino en la voluntad del que lo decide. Positivismo jurídico. Y claro, a partir de este posicionamiento jurídico, el criterio ético y moral viene definido por la voluntad del que ha alcanzado el poder, como decía. El bien y el mal no está en las acciones en sí mismas consideradas, sino en la decisión de la autoridad. Ante las graves fracturas producidas en la sociedad española por estos comportamientos, nosotros, cristianos, podemos optar por seguir tensionando y provocando la polarización, o bien, por el contrario, por ser un actor constructor de comunidad, de fraternidad y de bien común. Ahí tenemos la doble acción. Nuestra actitud debe ser la de tender puentes. El Concilio Vaticano II ya decía que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género. Yo os lo aseguro, aquí esto lo escribió, no lo resulta ganas. No lo resulta. Porque a veces también quieren meternos en la... También a veces. Esto es muy fácil, a veces se entiende y se ve en los medios cómo quieren presentar que los obispos no estamos en la línea del Papa, que los obispos estamos peleados. Va a haber una elección de marzo. Estamos divididos en bandos. También da la sensación de que la Iglesia está dividida. Quiere dividirnos. Es así. Bien. Cuarto, las migraciones. Las migraciones es un tema difícil. Ahora vamos a sacar un documento en una conferencia sobre este particular que hacía 17 años que no se actualizaba. Muchas veces tenemos miedo a migrantes, ¿verdad? El trabajo, que nos cambian la cultura, pero realmente el trabajo que hacen, pues es muchas veces el que no queremos hacer nosotros, ¿verdad? Hablaba antes del paro, pero casualmente en España hay muchos puestos que no se pueden cubrir porque no hay gente que quiera trabajar. En mi tierra, en la zona de Orense, hay pizarra. Es un trabajo duro, trabajar en la pizarra. Pero están diciendo que vaya gente a trabajar. En las viñas, el bierzo tiene volvido, no consigue tener. O sea que tenemos muchos parados, pero mucha gente que no quiere trabajar. Y ya sabéis por qué. Y hay gente que dice, esto tenemos que cambiarlo. En algún país, en Francia, en Italia, en otros países, lo están cambiando. Algo habrá que hacer. Porque hay que respetar la dignidad de la persona, pero también hay que colaborar al bien común. Y claro, no podemos hundir la economía simplemente por pereza. Todos tendremos que arrimar el hombro, ¿verdad? Bien. Evidentemente, comprometámonos, y ya voy terminando, en erradicar la xenofobia, erradicar
la discriminación y el racismo. 10º,